Pues Dios le bendiga, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a adorar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Me ayudan con sus palmas. De todas las naciones hablan de tu nombre. Todo se ha creado, confiesa que eres Dios. Toda esa criatura confiesa que eres Dios. Todo firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Y de todas las naciones hablan de tu nombre. Todos confiesa que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Toda confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Dile, tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Su nombre es Cristo, su nombre es sobre todo nombre. Por eso te cantamos, te glorificamos en esta mañana, porque tu nombre es Cristo, el Mesías, y pronto vienes por tu iglesia. Dile conmigo, cantaré, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Dile, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Oh, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. ¿Cuántos dicen gloria en esta mañana? Amén. Porque tu nombre es Cristo. Dile conmigo. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Dale un fuerte aplauso a ese Rey, a nuestro Rey poderoso, el Cristo Mesías. Amén. Y por eso cantamos a ti, Señor, que pronto vienes por tu iglesia y esperamos ansiosamente por la venida de Cristo. Amén. Mi Cristo, mi Rey.
Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Estamos contentos? ¿Estamos contentos? Acabamos de cantar, poderoso su nombre es, y yo creo que esa es suficiente razón para estar contento y adorando a nuestro gran Dios. Ayer estaba viendo un montón de juegos de fútbol y béisbol en la televisión mientras no estaba haciendo yo absolutamente nada. Yo veía cómo la gente llenaban los estadios, gritaban, se levantaban, y yo pensaba, cuando vamos delante de la presencia de nuestro gran Dios, cuando estamos en la iglesia, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no adoramos a ese nuestro Señor? Démosle un aplauso fuerte a nuestro gran Dios. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a la casa del Señor, a los que nos ven a través de la web. Gracias por estar con nosotros. Les queremos pedir que si es por primera vez que nos visitan, bienvenidos. Queremos al final entregarle un obsequio. En la parte de atrás hay 2 mesas, si ustedes pueden ver, y si por primera vez nos visitan, por favor, acérquense a la mesa. Le vamos a dar un obsequio a cada uno de ustedes. Y les queremos pedir también, si están en el internet, ahorita en el momento viéndonos, pueden llenar la hojita de contacto si quieren tener cercanía con nosotros. Queremos conocerlos, pero también queremos orar por ustedes. Si hay algún motivo de oración, alguna razón por la cual ustedes necesitan que el pastor y su esposa oren por ustedes, por favor llenen esa hoja. Aquí también en la parte de atrás tenemos unas hojitas donde usted puede llenar, poner su nombre, teléfono, dirección. No lo vamos a estar molestando, llamando, simplemente es para poder conocerles mejor, mandarles información, pero más importante, poder estar orando con cada uno de ustedes. También hay otra manera que podemos hacer, adorar a nuestro gran Dios. Venimos aquí a adorar a Dios, cantamos. Gracias por estos hermanos músicos que pasan horas ensayando, preparando la alabanza, por el mensaje que va a traer el pastor más adelante. Es otra manera de adorar a Dios, pero también a través de nuestro esfuerzo. Cada uno de ustedes, el tiempo que dedican en la iglesia voluntariamente y también dando. Al dar un poco de de las cosas que el Señor ha dado en nuestra vida, podemos seguir bendiciendo el ministerio, podemos seguir adelante y podemos llevar adelante la obra del Señor. Así que le invitamos que usted está más libre de poder compartir. Pueden hacerlo, en la parte de atrás también están los sobres donde pueden poner sus ofrendas, y está donde dice dando, donde está esa cajita, pueden ponerlos ahí, o lo pueden hacer a través de su teléfono o en la página web. Pueden entrar al internet, es bien fácil, bearcreek.church /diagonal dar, y usted puede hacerlo bien fácil. Así lo hacemos nosotros, es bien sencillo y lo puede hacer en cualquier día de la semana, en cualquier momento. Así que muchísimas gracias por sus donaciones y por lo que ustedes hacen para llevar adelante la obra del Señor. También queremos recordarles, el pastor está empezando el día de hoy, comenzó una clase para bautismo. Aquellas personas que todavía no han dado ese paso y que quieren dar el paso del bautismo, él empezó el día de hoy, lo va a tener el próximo domingo también, y el próximo 3 de octubre, pónganlo en su calendario, va a haber bautismos. Así que están todos invitados. Aquellos que no han dado ese paso, acérquense al pastor, a la esposa del pastor, y hablen con ellos, inscríbanse y no se pierdan. Son unas clases muy fáciles, sencillas, pero muy profundas. Así que gracias por eso también. Y por último, pongan en su calendario, septiembre 26, vamos a estar celebrando la herencia hispana. Recuerda, el pastor mencionó algo el domingo pasado, va a estar dando más información durante todas estas semanas, así que todos vamos ese día a comer comida de nuestros países. El hermano Axel dice que si usted sabe hacer un buen pozole, le traigan, a él le encanta el pozole. Entonces, por favor, aquí está Axel, no es cierto, no le gusta el pozole al hermano, pero vamos a tener pozole, vamos a tener de todo, así que no se la pierdan, prepárense y vamos ese día a hacer una celebración hermosa para la gloria del Señor. Les voy a pedir, por favor, si se pueden poner en pie, vamos a leer una porción de la Biblia y posteriormente continuaremos cantando y adorando a nuestro gran Dios. Así que vamos a leer en San Juan, capítulo 17, unos cuantos textos nada más. Y tiene que ver con el mensaje que nuestro pastor va a tener el día de hoy. No mi voluntad, es el tema de hoy.
no mi voluntad. Y el Señor Jesucristo dice en Juan 17 lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste, y has guardado tu palabra, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han reconocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Oremos. Señor, en esta mañana te adoramos, Señor, y te glorificamos, porque solamente tú mereces todo el honor y toda la gloria, Padre. Recibe, Señor, esta ofrenda, Señor. Recibe, Señor, todas estas alabanzas, Padre Santo, y permite que el mensaje, Señor, que trae esta mañana el pastor pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestra vida y no la nuestra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Ese ambiente, vamos a adorar a nuestro Dios. Te rendimos a ti, Señor. Delante de ti. Ante ti, postrado ante ti, rindo mis pies, rindo mis pies.
conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Me rindo, que no diga conmigo. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Dilo fuerte. A ti me rindo, ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Rendimos a los pies de Cristo en esta mañana. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Haz tu voluntad en esta iglesia. Queremos seguir tus pasos, Señor. Señor, guíanos en nuestras vidas, en esta vida que a veces todo podemos ver es el mal, Señor. Que tú seas nuestra luz en esta vida, en este mundo, Señor. En cada paso, Señor, en cada etapa de nuestras vidas, queremos seguirte a ti, glorificarte a ti, solamente a ti. Nos rendimos a los pies de Cristo en esta mañana. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso en esta mañana a Él, que es digno de todo. Y porque en este momento voltea a la persona que está de lado, dile bienvenido a la casa de Dios, dile bienvenido a esta es tu casa, es tu familia. Estamos agradecidos que esté con nosotros, porque en esta casa glorificamos a nuestro Dios juntos y somos familia, amén. Y con eso pueden tomar su asiento. Porque a pesar de que es un fin de semana largo y mañana es Labor Day, yo sé que hay muchos que están viajando, así que les saludo ahí donde estás, a la orilla de la playa quizás, o desayunando, teniendo tu brunch. Sí, eso me provoca un poquito de envidia. Yo quisiera estar en el mar también esta mañana, pero estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y miren qué grupo más hermoso. A pesar de ser un fin de semana feriado, gloria a Dios, qué bueno. Ustedes merecen un aplauso. Sí. Y también los que no están, pero están conectados, ustedes también merecen un aplauso, porque están dedicando tiempo de sus vacaciones a escuchar de la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Hoy estaré continuando la serie Orar Radicalmente, y para aquellos que quizás no han estado y por primera vez vienen a escuchar la serie, pues estamos compartiendo algunas oraciones que consideramos que son muy radicales en la Biblia. Hay muchas peticiones que uno puede hacerle a Dios. Nosotros casi siempre los humanos somos así. Esa es nuestra inclinación, esa es nuestra naturaleza humana. Tendemos a pedirle cosas a Dios para nosotros, para nuestro beneficio, o cosas que puedan resultar de beneficio para otros. Pero las oraciones radicales se tratan más bien de lo que Dios puede hacer en nosotros, más de lo que Dios puede hacer para nosotros. Por eso estuvimos hablando del Salmo 139, donde de manera muy radical el rey David le está pidiendo a Dios que lo examine, que lo ayude a ser consciente de su naturaleza humana y de cuánto necesita de Dios. En el Salmo 51 también analizamos una de las oraciones más radicales. El propio rey David, después de haber pecado terriblemente, viene humillado delante de Dios, pidiéndole al Señor que lo limpie, que lo purifique, que lo quebrante y que lo restaure. La realidad es que no todo el mundo tiene la valentía de pedirle cosas hacia Dios.
Dios, mírame en mi interior, porque hay veces que uno se siente tan sucio que no quiere ni siquiera que los ojos o la vista de Dios se dirijan a nuestro interior. No todo el mundo tampoco tiene la valentía de pedirle a Dios, Señor, quebrántame. Porque los seres humanos de por sí somos inclinados al orgullo, a la soberbia, a pensar que no tenemos por qué pedirle perdón a otros. Por eso estoy invitando a orar radicalmente si tienes la valentía para hacerlo. Hay oraciones en la Biblia que hay quienes prefieren más que otras oraciones. Y una de ellas se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Va a aparecer en la pantalla. Y es la oración de Jabes. Algunos hasta han escrito libros relacionados con esta oración. No sé si alguna vez usted ha leído esta oración. Quizás la ha hecho. O alguien la ha desafiado a elevar esta oración, pero es significativa. Pongan atención, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y termina la porción bíblica diciendo así, y le otorgó Dios lo que pidió. Bonita esa oración, ¿verdad? Amén. Yo la he orado, voy a confesar, yo he orado esta oración. ¿Por qué? Porque es una oración bíblica. Y lo otro porque fue una oración que Dios le concedió a Jabes. Dice la Biblia claramente, y le otorgó Dios lo que pidió. Pero déjame decirte, la oración de Jabes se basó en algo. En pedir para sí bendición, protección, provisión de Dios, acompañamiento, seguridad, prosperidad. ¿Quién no anhela esas cosas en la vida? ¿Qué había de malo en la oración de Jabes? Nada. De hecho, dice la Biblia así, le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué tiene mal ahora que tú y yo oremos de esa manera? Señor, protégeme, bendíceme, prospérame, guárdame, que tu mano siempre esté conmigo. Pero ¿qué diferencia hace esta oración de Jabes a otras oraciones que aparecen en la Biblia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no dedicar un tiempo cada día o cada semana o cada momento del año a pedirle esto a Dios? Señor, bendíceme, prospérame, engrandéceme, dame lo que necesito, que tu mano esté sobre mí, que no me dañe nada en este mundo. Estas oraciones tienen un enfoque sobre todo antropocéntrico en mí, en el hombre, en el ser humano, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo espero de Dios. Es decir, este tipo de oraciones, aun cuando están en la Biblia, pero están más enfocadas en el beneficio personal que puedo recibir de parte de Dios. Se centran más en la complacencia del ser humano que en la voluntad de Dios para el ser humano. Y déjame decirte, si acostumbras a orar como Jabes, cada día, cada semana, cada mes, cada año, esa es la mentalidad que vas a desarrollar. Voy a pensar únicamente en lo que Dios puede darme a mí, en lo que quiero recibir como beneficio de Dios para mi vida, para mi familia. Y puede que el sitio de tu cabaña llegue a ser extendido, pero déjame decirte algo, dejarás de crecer. ¿Sabes por qué? Porque solo estarás enfocándote en tu necesidad, en lo que tú quieres, no en lo que Dios quiere para tu vida. Aun cuando Dios quiere cosas buenas para nuestra vida. Pero este tipo de peticiones como la de Jabes va a evitar que crezcas. No va a lograr que madures mucho. La oración de Jabes es bíblica, es correcta, podemos hacerla, pero se basa únicamente en reclamar lo que tú y yo podemos recibir de Dios para nuestro bienestar, prosperidad y beneficio propio. Quiero presentarte otra oración. Muy radical. Una oración que no todos tienen el valor para hacerla. Porque somos humanos. Pero conozco a alguien que tuvo toda la valentía para pedirle algo mucho más radical a Dios. No se trata esta vez de David. Se trata del Señor Jesucristo. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia Marcos capítulo número 14. Marcos 14, los versículos del 32 hasta el 42.
Evangelio según Marcos, capítulo número 14, versículos 32 al 42. Y aparece Jesucristo orando en el Getsemaní. ¿Qué diferencia hay en la oración de Cristo en el Getsemaní a la petición de Jabes en Primera de Crónicas, capítulo número 4? Bueno, la oración de Cristo se enfoca en lo que Dios puede tener de ti y de mí. En lo que Dios al fin y al cabo esperaba de Jesucristo. Y esto hace una gran diferencia, hermanos. No es lo mismo venir a este lugar o tú encerrarte en tu habitación, en tu casa o quizás en tu auto tranquilo debajo de la sombra de un árbol a empezar a pedirle a Dios protección, prosperidad, sanidad, provisión, todo lo que necesitamos, que sí nos hace falta y sí, Dios es poderoso para darlo, pero no es lo mismo enfocarnos en eso, en un enfoque que tiene que ver únicamente con lo que yo quiero o con lo que yo necesito, al enfoque que Cristo nos está enseñando con su experiencia en el Getsemaní. Aquella oración, la de Jabes, pide protección y bienes materiales. Esta de Cristo te va a hacer librar batallas contra la tentación y el pecado. La oración de Cristo en el Getsemaní te va a colocar en el mismo centro de la voluntad de Dios. No tengas duda de eso. La oración de Jabes te va a ofrecer comodidad en la vida. La oración de Cristo te va a incomodar. Te va a sacar de tu zona de confort. Porque te va a guiar a negarte a ti misma y a ti mismo. Te va a negar más a pensar en lo que Dios quiere de ti y de mí, que en lo que nosotros esperamos y queremos que Dios haga para ti y para mí. La oración de Jabes es antropocéntrica. La oración de Cristo está enfocada en Dios y su voluntad para mi vida y su plan eterno para salvar a la humanidad. Así que la oración de Cristo, prepárate, si la quieres hacer y tienes la valentía para hacerla, te va a sacar de tu zona de confort. Algo que nada tiene que ver con la cultura posmoderna en los Estados Unidos, porque aquí hemos venido a conquistar el sueño americano. Que está bien. La filosofía del sueño americano es creer que en cada individuo hay un potencial que al ser liberado y explotado puede lograr grandes cosas. En otros países no, en otros países te limitan, coartan tu libertad. Aquí puedes expresarte. Si tienes la capacidad para llegar, como dice el sueño americano, nuestros sueños llegan al cielo. No tienen límites. Pero nuestra cultura posmoderna americana tiende a acomodarnos demasiado. Y si lo dudas, recuerda cómo era tu iglesia en tu país. Probablemente no había aire acondicionado como aquí se lo hay, o calefacción. O las sillas no eran tan cómodas como ahora donde estás sentado. La oración de Cristo te va a sacar de tu zona de confort para lograr un propósito mayor en tu vida, que va a dar gloria a Dios. Quiero presentarte esta oración que es totalmente diferente a la de Jabes. Las dos son bíblicas, pero cada una enfocada de forma distinta. La oración radical de Jesucristo en el Getsemaní, déjame decirte, determinó el curso de la historia de la humanidad. La oración de Jesucristo en el Getsemaní y la firme resolución de Cristo en obedecer al Padre cambiaron la historia. Escucha esto. Existen oraciones que si tú las haces y estás resuelta o resuelto a creer esa oración y a pedirle así a Dios, van a cambiar tu vida. Hay decisiones que cuando las tomamos en un momento determinado de nuestra vida nos cambian la vida para siempre. Por ejemplo, el momento en que le dijimos que sí al Señor, que estábamos de acuerdo en que somos pecadores y que necesitábamos ser redimidos y que nos salvara y pusimos nuestra fe en Cristo y Cristo nos redimió. Ese día nuestra vida cambió, tuvo que empezar a cambiar. El día que le dijiste que sí a esa mujer con la que te casaste o al hombre con el que te casaste, ahí tomaste una decisión y se determinaron muchas cosas en tu vida. El día que quizás determinaron tener hijos, ya las cosas no fueron igual a cuando uno no tiene niños. Las cosas cambian cuando uno toma ciertas decisiones en la vida. Hay oraciones que cambian el rumbo de nuestra vida, porque tienen que ver con decisiones. Y esta de Cristo es ese tipo de oración, una oración que determinó el curso y el destino de la humanidad. Así que habrán decisiones que tomarás si oras radicalmente y que van a determinar el resultado final de tu vida y de la mía. ¿Sabes por qué? Porque tienen un efecto radical en nosotros. Vamos a leer Marcos 14 del 32 hasta el 42. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro.
Vean a Cristo orando. Y tomó consigo de todos sus discípulos solo a 3. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién es este? Es Cristo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Subraya esta expresión ahora. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Esta oración fue hecha por Jesús en el Getsemaní. Por cierto, un lugar que él acostumbraba a visitar con sus discípulos. Era un lugar conocido. Era un lugar donde Jesús dedicaba también a pasar horas orando al Padre Celestial. Y fue en este instante de la vida de Jesús, en el Getsemaní, donde Cristo empezó a experimentar uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Quiero que recuerdes por siempre el nombre Getsemaní. ¿Quieres decirlo conmigo? Getsemaní, vamos a decirlo todos juntos. Getsemaní, no lo olvides. ¿Sabes por qué quiero que te aprendas ese nombre? Porque si tú en verdad quieres vivir para Dios, si tú quieres vivir una vida que Dios use para su gloria y sea de impacto para otros, tú y yo tenemos que estar dispuestos a vivir nuestro propio Getsemaní. Tú y yo tenemos que empezar a experimentar de alguna manera lo mismo que experimentó Cristo en ese lugar, en los últimos momentos de vida. Es imposible decirle, Señor, úsame para tu gloria, que se haga tu voluntad y no la mía, y no experimentar un Getsemaní en la vida. Hay que vivir un Getsemaní. Y esto es todo lo que significa Getsemaní. Getsemaní es símbolo de intensa batalla espiritual. En Getsemaní no hay lugar para la tibieza. Es un lugar donde tienes que ser caliente para Dios, fervorosa para Dios, resuelto a hacer lo que Dios quiera hacer con tu vida. En Getsemaní, Cristo experimentó tensiones encontradas. Yo sé que esto es lo que tienes preparado para mí. Si puedes, pásalo de mí. Pero Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Tensiones encontradas. En Getsemaní se libró una de las batallas espirituales más descomunal de toda la historia. Ahí se determinaba el destino de la humanidad. O la humanidad era salvada o cambiaba el plan de Dios. El plan eterno, porque desde la eternidad Dios había destinado a Cristo para ser el Salvador del mundo. Así que Getsemaní significa ahora que tu voluntad y la mía, voluntad humana, aunque al principio intentemos evadir el plan divino, deberíamos rendirnos y estar dispuestos a obedecer voluntariamente a Dios y seguir sus planes. Así que llegas a experimentar tu propio Getsemaní en el momento en que rindes todo lo que eres a la divina voluntad de Dios como la única manera para alcanzar victoria sobre el pecado y sobre el mal. Y en esta oración de Jesucristo que aparece aquí en Marcos capítulo número 14 del 32 al 42, que también se registra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, hay una verdad eterna que quiero compartir contigo. Escucha, solo negándonos a nosotros mismos, Dios puede tener más de nosotros. Eso que cantamos a veces, Dios, más de ti, lléname de ti.
La única manera en que Dios puede tener más de nosotros es negándonos a nosotros mismos. Cuando tú y yo nos negamos a nosotros mismos, Dios puede controlar más de nuestra vida. Dios puede tener más de ti. Dios puede hacer cosas maravillosas contigo que no te imaginas. Pastor, ¿qué implica orar radicalmente así? No mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Hay 3 implicaciones fundamentales aquí. La primera es que si vamos a orar radicalmente, tenemos que estar dispuestos a sufrir por un propósito mayor que nosotros. Y yo sé que no te gusta esa palabra, porque a nadie le gusta sufrir, ¿verdad que no? Pero la Biblia me está enseñando en este pasaje que si yo quiero ser usado por Dios para un propósito mayor en mi vida, si quiero ser esa persona que Dios anhela que yo sea y glorificar el nombre de Dios en la forma en que Dios quiere que yo lo glorifique, tengo que estar dispuesto a sufrir. Y Getsemaní es símbolo de eso también. Es símbolo de entrega, pero es símbolo de sufrimiento. Sufrimiento. Déjenme decirles, Jesús experimentó, ya desde aquí empezó a experimentar un sufrimiento monstruoso, horrible. Algunos comienzan a valorar el sufrimiento de Cristo estando en la cruz. Pero no, desde este momento ya Él está anticipando todo lo que va a pasar en ese huerto de oración. Y miren cómo la Biblia describe el sufrimiento intenso. Él sabía que ese momento iba a llegar. De hecho, en Juan capítulo 17, versículo 4 dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él sabía cuál era el propósito. Y estaba llegando ese momento, ese instante difícil. Así que dice la Biblia que tomó a esos 3 íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué significa entristecerse? Cristo se empezó a alarmar profundamente. Imagino que las escenas de todo lo que ocurriría, Él como Dios, Jesucristo Dios, mirando al futuro y cada escena de lo que comenzaría a partir de ese momento, después de que se levantara, en cuanto viera las antorchas de aquella turba armada con palos que venían a buscar, como si vinieran a buscar un criminal, ya a partir de ese momento cada imagen iba pasando por su mente de lo que iba a tener que enfrentar. Por lo tanto, se alarma de manera profunda. Eso significa entristecerse. Pero dice también la Biblia que comenzó a angustiarse. ¿Qué significa angustiarse? Que Cristo experimentó una ansiedad extrema. Es lo que significa el vocablo en el original griego. Una ansiedad extrema. Yo sé que algunos en algún momento de la vida hemos experimentado ansiedad. Yo la experimenté cuando estuve enfermo con el COVID. En las madrugadas era el momento ideal en que la ansiedad venía, me visitaba y quería hacer de las suyas. Pero jamás he sufrido esto que Cristo está sufriendo aquí. Por eso uno tiene que ser cuidadoso cuando está hablando con cristianos y un cristiano al fin y al cabo se atreve por fin a decir: me siento ansioso, me siento triste. No empiece a juzgarlo. Esas son sentimientos y experiencias humanas. Y lo que hay es que ayudar al cristiano a saber cómo lidiar con eso, porque Cristo también las experimentó. Y cuando dice que estaba angustiándose, estaba empezando a experimentar una ansiedad extrema. Un terror profundo. Comenzó a alarmarse. Así que Cristo incluso llegó a ser presa del terror. Y es humano y natural experimentar terror y ansiedad cuando estamos ante situaciones que ponen en peligro la vida. Yo no me imagino, a veces trato de recordar quizás eventos de la historia que han marcado la historia de la humanidad. Por ejemplo, el 9/11 que se va a celebrar dentro de poco. ¿Usted se imagina la gente que estaba en la Torre Gemela cuando empezaron los ataques? ¿Cuánto pánico, cuánto terror? Algo así, son situaciones que te ponen de cara ahí casi que a la muerte. Sabes que ya te queda poco para partir de este mundo y que va a ser de una manera trágica, no natural como algunos esperan. Y comienzas a alarmarte y comienzas a experimentar ansiedad. Era lo que estaba pasando en Cristo. Y la Biblia dice claramente así: Cristo estaba muy triste. Y ahora hay otra frase que va un poco más profunda para describir el nivel de ansiedad, de terror. Dice, estaba triste hasta la muerte. Sabía que estaba próximo a la muerte. Pero lo que está queriendo decir la Biblia es que había tanta ansiedad, tanto sufrimiento, que esa congoja intensa podía ya, sin ir a la cruz, casi provocarle la muerte. Usted sabe que hay situaciones de tensión que pueden llegar incluso a provocar la muerte en el ser humano. Y la Biblia lo describe así, que sus gotas eran como gotas de sangre.
por el alto nivel de tensión y de terror que ella estaba experimentando Cristo. En Lucas 22:44 dice, narra diciendo, sus gotas eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y luego en el versículo 35 de Marcos 14 dice, se postró en tierra. Era tanto el peso que ella estaba empezando a cargar sobre sí, que ni su cuerpo se podía sostener, y se postra para orar y decirle, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tristeza fue tan grande que pudo causarle la muerte a Cristo ahí ya antes de ir a la cruz. Pero ¿qué provocó tan intenso sufrimiento en Jesucristo? ¿Sabes qué? Que sabía que uno de los de él venía con un beso a traicionarlo. ¿Qué provocó esa intensa ansiedad y dolor en Cristo? Que sabía que iba a ser arrestado como si hubiera vivido como un criminal, habiendo vivido una vida santa y perfecta delante de Dios y de los hombres. ¿Sabes qué causó tanta agonía intensa en Jesucristo? Que sabía que uno que le dijo, estoy dispuesto a morir por ti, pocas horas después lo negaría 3 veces delante de otros, Pedro. ¿Sabes qué causó tanta intensa agonía en Cristo? Que sabía que iba a ser abandonado por sus discípulos. Pero además sabía que su madre iba a sufrir toda esa escena del Calvario hasta verlo morir entre 2 malhechores. ¿Qué causó toda esa agonía en Jesucristo? La humillación pública, ser despojado de sus ropas, ponerlo en esa exhibición pública delante de los demás, a morir en un tipo de muerte de cruz, que estaba reservado únicamente en el Imperio Romano para los peores criminales de la época. ¿Sabes qué causó tanta agonía intensa en Jesús? La burla de los demás. Si en verdad eres hijo de Dios, bájate de ahí. Tú que eres el rey de los judíos. Todo eso comenzó a ser experimentado en el interior. ¿Sabes qué causó tanta agonía? Saber que vendrían fuertes azotes sobre sus espaldas. ¿Sabes qué causó tanta agonía? Saber que sus manos y sus pies serían traspasados por los clavos. ¿Sabes qué causó tanta agonía? Saber que un soldado con su lanza atravesaría su costado. ¿Sabes qué causó tanta agonía? Saber anticipadamente que la ira de Dios, si Cristo quería redimir al mundo, tenía que recibir la ira de Dios sobre sí mismo, porque estaba ocupando el lugar de los seres humanos para liberarlos de sus pecados. Aún así, sabiendo todo eso, Cristo tuvo la valentía de orar radicalmente y de decirle, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes por qué? Porque entendió que el propósito de su misión era grande y afectaría el futuro y la salvación de la humanidad. ¿Sabes por qué oró así? Por amor al Padre y por amor al mundo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, eso merece un aplauso a Dios. Porque fue por amor que Cristo bebió la copa, que es lo que significa el intenso sufrimiento y el castigo que experimentaría. ¿Cuál fue la orden dada por Jesús a sus discípulos? Quédense aquí y oren. ¿Qué hicieron sus discípulos? Durmieron. ¿Por qué le pide a Jesús a sus discípulos que oren? ¿Por qué no más bien preparar a los discípulos para enfrentar a la turba que venía? Vamos, tomen sus espadas, sus cuchillos, tomen palos y piedras. ¿Por qué les dijo más bien, quédense aquí, velen, oren? ¿Sabes por qué? Porque no existe para los seguidores de Cristo un arma más poderosa que la oración cuando hay tribulación y sufrimiento. Esas son las armas de nuestra milicia. Efesios capítulo 6. La oración, la fe, tu palabra, Señor. Recuerda esto cuando estés en aflicción, cuando estés sufriendo. No hay arma más poderosa que la oración. Ora a Dios. Fue lo que Cristo le pidió a sus discípulos. La oración es nuestra arma poderosa para vencer batallas. Al punto de que el diablo no pudo detener a Cristo para que no fuera a la cruz. Si el diablo te tienta a abandonar los planes de Dios para tu vida, es hora de orar radicalmente. Si el diablo está poniendo delante de ti algo que te está desviando de la voluntad de Dios, ora radicalmente para que nadie ni nada te desvíe de la voluntad divina de Dios. ¿Sabes por qué?
Porque la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para tu vida. No lo dudes. Si tus sueños parecen ser más prometedores y deseables que los planes de Dios para tu vida, ten la valentía de orar y de confiar y decirle a Dios: Señor, mis sueños son grandes, son infinitos, mira mis ambiciones, pero yo sé que tus planes son mejores que los míos. Tu voluntad y no la mía. Si tu matrimonio está en crisis, al punto de romperse, o si tu situación financiera te está obligando a seguir un estilo de trabajo que te separa más de tu familia, más que de proveer lo que necesitan para vivir. Si tus estudios o tus negocios te colocan en una posición donde tienes que ir en contra de valores y principios cristianos, dile: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Orar radicalmente te ayudará a entender que los planes de Dios siempre son lo mejor para tu vida y la mía. Ninguno de nuestros sueños personales o profesionales superan los planes de Dios. ¿Lo crees? Nada en este mundo te va a dar mayor satisfacción que agradar al Padre. Nada. ¿Qué nos enseña entonces Jesucristo en el Getsemaní? Que cuando te atrapa la tristeza, la depresión, la ansiedad, el terror o un sufrimiento insoportable, es hora de orar radicalmente. La oración es un arma efectiva y muy poderosa en momentos de intensa angustia. ¿No dice Santiago capítulo 5 versículo 13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ore al Señor. Orar radicalmente significa que rendimos tú y yo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, aunque ello implique que tengamos que sufrir un proceso muy doloroso, pero que al final resultará en bendición, beneficio y sobre todo en victoria espiritual para nosotros. Y trato de compararlo de alguna manera con el parto natural. La mujer que da luz de forma natural a sus hijos sabe que le va a doler. Yo no sé nada de eso, pero me han dicho que duele mucho. Pero está dispuesta a sufrir todo ese dolor, aun cuando puedan ser horas de parto, porque quiere tener en sus brazos el fruto y la bendición de su hijo. Porque los hijos siempre son bendición de Dios, ¿verdad que sí? Y está dispuesta a sufrir lo que sea. Y de alguna manera esto tiene que ver con eso. Señor, aun cuando me duele el proceso, ahora no quiero enfocarme en el dolor, en el sufrimiento. Quiero mirar eso que es mayor y que va a traer bendición para mi vida. Así que ¿qué implica orar a Dios? No mi voluntad, sino la tuya. Dijimos, estar dispuestos a sufrir. En segundo lugar, significa que estamos dispuestos a afrontar la soledad. La soledad. Acuérdate de estas palabras. Getsemaní, sufrimiento. Getsemaní, que va a haber momentos en que aun cuando tú y yo estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, vamos a estar solos. En varias ocasiones Jesús le dijo: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y aún así tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzando a entristecerse y a angustiarse, les confesó: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí. Pero luego en el versículo 37 dice: vino nuevo y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volverlos halló durmiendo, porque los ojos de ella estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y por supuesto los halló durmiendo. Les digo: no, duerman ya, ha llegado la hora. ¿Saben qué resultó eso? Que dejaron a Jesús solo. En el momento en que Cristo estaba experimentando uno de los peores momentos en su vida. Escucha esto y enséñaselo también a tus hijos. Hay batallas espirituales que las vamos a tener que librar tú y yo solos. Quizás en la sala de un hospital, como muchos enfermos de COVID, a quienes se les ha negado, por supuesto, por lógica, protección o lo que sea, la posibilidad de despedirse con un familiar. Y los familiares lo vieron entrar al hospital y ya. No pudieron despedirse. Solitos enfrentaron la batalla. O cuando entras a una cirugía cualquiera, ahí están los médicos, tú, pero está Dios. Y hay batallas que únicamente las vamos a librar con el Señor. Cristo le pidió: acompáñenme, oren.
Y habrá gente que le dirás así, oye, apóyame en oración. Tú no sabes cómo estoy sufriendo con esto. Quizás por la rebeldía de mi hijo que no quiere buscar a Dios, o quizás por la situación en la que está mi matrimonio, o quizás por las finanzas. Por favor, ayúdame, apóyame. Pero se quedarán dormidos y estarás sola y solo en la batalla. Getsemaní significa que vamos a estar dispuestos a enfrentar solos el plan de Dios. Por ejemplo, habrá momentos en que tú sabes ya cuál es la voluntad de Dios. Y aun cuando la compartas con familias y amigos, algunos dirán, ¿tú estás loco? ¿Sabes a quiénes les pasó así? A misioneros que han ido a otros países y han hasta dado su vida por tal de que la gente en otros países, bajo mucho riesgo, allí conocieran del evangelio. Y hemos conocido historias misioneras. Sus amigos no le entendieron. ¿Cómo te vas a meter ahí, hijo? ¿Cómo vas a ir ahí a predicar? Probablemente salgas muerto. Algunos han salido muertos. Pero Dios ha glorificado con la muerte de ellos para que otros conozcan de Cristo y tengan vida eterna. Enfrentaron la soledad. Siempre me pregunto, ¿pero por qué los discípulos no acompañaron al Señor? Si estaban mirando todo el sufrimiento que hacía. Imagínense ahora que un amigo muy cercano, su esposa o su esposo o su hijo esté sufriendo y le diga, papi, ora por mí. O mujer, ora por mí. O esposo, ora por mí. Y tú esperas que oren y se queda dormido y no te apoya y no te acompaña en tu dolor y no ora por ti. Y yo siempre me he preguntado eso. La Biblia me da algunas respuestas. Uno, el cansancio y la fatiga del día. Habrá gente que le pedirás que te acompañen, pero el cansancio de la vida no se los va a permitir. Aunque quieran, no pueden. Llevan una vida tan complicada, tan agitada, que no te pueden acompañar en tu dificultad. Otra razón que creo es la falta de comprensión. No entendían que estaban en batalla espiritual. Y me temo que hoy en día muchos cristianos todavía no comprenden que estamos en batalla espiritual. La Biblia lo compara así. El diablo está como león rugiente, hermanos míos, tratando de devorarnos. Deseando que caigamos, que estemos fríos, indolentes, que no nos importe la salvación de otros. Ese es el deseo del diablo. Y no siempre tenemos esa comprensión. Estoy en batalla espiritual, tengo que mantenerme activo en oración. La oración es importante, es mi mejor arma en momentos de dificultad. Me va a ayudar a permanecer en mi relación con el Señor. A pesar de que Jesús anunció su muerte, ellos no entendieron lo que estaba pasando. Los discípulos no entendieron de qué se trataba aquella hora. Estaban bajo ataque espiritual, pero no estaban preparados para ese momento, ni creo que tuvieron la capacidad espiritual para ver y entender las razones del sufrimiento de Cristo. Habían pasado con Cristo 3 años y aún existían verdades espirituales que les resultaban incomprensibles. Pero déjame decirte algo, sería necio pensar que tú y yo no vamos a hacer lo mismo. Habrá verdades espirituales que las estarás oyendo aquí todos los domingos. Pero quizás a ti te tome más tiempo que a otros entenderlas. O empezar a vivirlas en tu propia vida. Y está bien. Quizás se quedaron dormidos porque no tomaron muy en serio el dolor del Señor. Falta de sensibilidad ante el dolor ajeno. Él ya les había dicho, estoy muy triste hasta la muerte. Un estado emocional de intensa agonía que resultaba imposible disimular delante de los discípulos. Jesús realmente estaba abrumado. Y Jesús libró esta batalla sin el apoyo en oración de sus discípulos. Pero déjame decirte algo, Jesús ganó esa batalla. Los discípulos inicialmente perdieron esa escaramuza. Porque después los vemos más maduros, testificando sin miedo, muriendo como mártires del evangelio. Pero aún cuando Cristo estaba solo, libró la batalla en oración y la venció. Los discípulos durmieron, pero dice Lucas 22:43 que aún cuando Jesús no tenía el apoyo de sus discípulos, un ángel vino para fortalecerlo. Y en ocasiones tendremos personas así, enviados o enviadas de Dios, que nos van a fortalecer. Pero déjame decirte algo, prepárate para librar ciertas batallas tú sola. Y enséñaselo también a tus hijos. ¿Por qué Jesús pidió que lo acompañaran? ¿Por qué? Si Él era Dios, si es Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todos necesitamos el compañerismo de otros que nos apoyen, que nos animen, que oren por nosotros cuando estamos en momentos de tribulación y de dolor. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Cristo lo pidió. Apóyenme, acompáñenme en esto. Hermanos, necesitamos la iglesia.
Nos necesitamos unos a otros para apoyarnos, para orar unos por otros. Todos necesitamos ese compañerismo y debemos ser conscientes y aceptar que las oraciones radicales pidiendo a Dios que se haga su voluntad también harán que otros no entiendan y hasta nos dejen solos haciendo en nosotros la voluntad de Dios. Y por último, ¿qué implica orar radicalmente pidiendo no mi voluntad sino la tuya? Significa que estamos resueltos a someternos a la voluntad de Dios. Someternos. Sometimiento. En el sometimiento hay una lucha competitiva entre el espíritu y la carne. ¿Qué es el espíritu? Jesús les dijo, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 38. El espíritu está dispuesto, el espíritu es tu capacidad para relacionarte con Dios. Y la carne es la que nos inclina a satisfacer nuestros deseos personales. Ahora no quiero entrar en una discusión teológica, qué es espíritu, qué es alma, qué es carne, qué es mente, qué es corazón. Tú eres un ser entero. Y tienes que mirarte holísticamente, de manera completa. Cuando Dios quiere algo de ti, no quiere solo tu espíritu o tu mente, quiere todo de ti, todo tu ser. Y todo tu ser tiene que estar envuelto en esta batalla espiritual, sometiéndose al Señor. Dios nos hizo de carne y hueso. Hubo un tiempo en la historia en que algunos pensaron que la carne es mala. No, Dios nos hizo de carne y hueso. Y de hecho la propia Biblia dice que todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, debe ser dedicado a Dios porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y debemos cuidarlo. Así que todo lo que somos, espíritu, alma, corazón, mente, cuerpo, todo lo que somos para el Señor, sometiéndose a la voluntad de Dios. Orar radicalmente es ponernos en alerta ante la batalla espiritual. Orar radicalmente no tiene que ver en absoluto con exigirle a Dios que conceda todos mis deseos y que cumpla todos mis sueños. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Estás fascinada o obsesionado por alcanzar tus propios sueños? Si el afán incesante por cumplir tus ambiciones y planes personales no tiene nada que ver con obedecer la voluntad de Dios, quizás termines viviendo una terrible pesadilla. La oración radical, no lo que yo quiero, sino lo que tú, se trata entonces de que vivimos para agradar a Dios. No mis sueños, Dios, yo vivo para ti. No mis deseos egoístas ni el cumplimiento único de mis intenciones. No mis planes y ambiciones. Yo vivo para cumplir tu misión. De hecho, Jesucristo en Juan capítulo 4:34 dijo, mi comida es hacer tu voluntad y que acabe tu obra. Así que cumplir la voluntad de Dios es el mejor sustento y provee la mejor satisfacción de vida. Qué bueno que cuando tú y yo estemos cerca ya de partir de este mundo, podamos decir como Cristo, Señor, he acabado la obra que me diste que hiciera. Estoy listo para irme contigo. Porque he vivido para ti. Amén. Y así lo hizo Cristo. En sus últimas palabras, ¿sabe qué fue? Consumado es. Y como nadie podía matarlo, entregó su espíritu al Padre. Nadie lo mató, Él entregó su espíritu al Padre. Y luego volvió a vivir y resucitó entre los muertos. Así que si alguien me pregunta, ¿cuál es el resultado de pedirle a Dios, no mi voluntad, sino la tuya? Te voy a decir en el caso de Cristo, ¿cuál fue el resultado? Jesucristo, cuando murió en la cruz, obtuvo victoria sobre el pecado. Así que ahora nosotros, por la fe en Cristo, el pecado no nos domina. Podemos pecar en algún momento, pero no somos esclavos del pecado. Déjame decirte otro resultado. Por su muerte en la cruz, Él ocupó tu lugar y el mío. Déjame decirte otro resultado, porque dijo, no mi voluntad, sino la tuya, luego de morir. Ser sepultado, dice la Biblia, que resucitó al tercer día de entre los muertos y venció la muerte con poder. Resultado de orar, no mi voluntad, sino la tuya. Resultado de orar, no mi voluntad, sino la tuya. Ahora el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, habita en ti y en mí y tenemos poder para testificar hasta lo último de la tierra. Pero amado hermano o hermana, si solo te interesa la abundancia material, y está bien, pero si solo te interesa tu prosperidad, tu seguridad, tu protección personal, tu oración será como la de Jabes. Bendíceme. Dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento en este mundo. Quizás Dios te lo conceda y hasta llegas a ser mucho más importante que otros en este mundo.
pero perderás la oportunidad de madurar y crecer a la semejanza de Jesucristo. Si quieres en verdad ser más semejante a Cristo, tendrás que orar radicalmente con toda la valentía que se necesita y decirle a Dios: Señor, no mi voluntad, sino la tuya, que siempre va a hacer lo mejor para mi vida. Nos ponemos en pie y oramos, hermanos. Padre, no siempre tenemos la valentía de pedirte que se haga tu voluntad y no la nuestra. Perdónanos. Sabemos que tu voluntad es lo mejor para nuestra vida. Y por eso te imploramos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes siempre a rendirnos a ti y a pensar siempre en el propósito mayor que tienes para nosotros. Danos la fe suficiente, Señor, aun en medio del sufrimiento, en medio de la soledad, de ser fieles a ti hasta el último momento de nuestras vidas. Y que nuestra vida te glorifique en tal manera que cuando llegue ese último minuto podamos con gozo y humildad decir: he acabado la obra que me diste que hiciera, todo y únicamente para tu gloria. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que el Señor les bendiga.